Bienvenidos sean todos aquí a la reunión. Vamos a comenzar con una oración para que Dios guíe esta enseñanza y la enseñanza que posteriormente dé Miguel. Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este tiempo, que tú permitas, Padre mío, que nuestros corazones estén preparados para recibir estas enseñanzas y las bocas de Miguel y la mía, Señor, puedan estar preparadas con el corazón, Señor, para poder decir lo que tú quieres que digamos. Conscientes, Padre mío, de que solamente somos unos instrumentos tuyos, pero que tú eres el que habla, el que exhorta, el que toca los corazones, el que nos enseña las verdades como deben de ser. Te queremos pedir que tú nos libres de cualquier intromisión, de cualquier distracción que podamos tener. Gracias, Dios, porque los alrededores se encuentran en silencio y podemos atender más fácilmente. Y te quiero pedir también que tú sigas bendiciendo este recinto en donde estamos reuniéndonos domingo a domingo, que tú lo bendigas, que siempre podamos, en el tiempo que tú nos tengas aquí, estar accediendo, Señor, y que, pues sobre todas las cosas, Padre mío, pues tú puedas seguir dando esta gracia en el hotel y cumpliendo tu propósito también para este hotel y las personas que trabajan en el hotel, de que podamos tener estas reuniones. Danos esta gracia y te pedimos por los que no han podido llegar, que tú permitas que tú apresures sus pasos, y los que no se pueden conectar, Padre mío, el día de hoy, que puedan escucharlo posteriormente. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver la segunda parte de la tercera sección del Salmo 119. El día de hoy habíamos hablado de que este salmo, esta parte que empieza con la letra Gimel, y que estos 8 versículos que la componen, como en los otros, empiezan con esa misma letra. Habíamos hablado de que hablaba de que la palabra Gimel, la letra G, venía de la palabra Gimel, que significa tratar, ya sea bien o mal, pero también significa madurar y destetar. Estábamos viendo una situación en donde el salmista tiene varias tribulaciones y donde él empieza a acentuar esa necesidad que tiene de estar pegado a la palabra, pero también de poderla entender correctamente. Bien, vamos a leer los versículos. Ya vimos habíamos visto los 8 anteriores, del 17 al 20, y ahorita vamos a ver del 21 al 24. Vamos a ver: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí en esta segunda parte, como vemos, el salmista habla de una manera más directa de sus enemigos. Habíamos visto en la primera parte que él se sentía como un forastero. ¿Alguien ha vivido como extranjero en otro país? Una pregunta. Tú lo has vivido como extranjero, alguien ha sido, aunque sea por un corto tiempo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes tuvieron una experiencia agradable, hicieron amigos, pero había, muy probablemente, también había una cierta situación de que no te sentías incluido en este lugar. Espero que no haya sido la experiencia de nadie, pero esto pasa cuando tú sigues los mandamientos de Dios. Y entonces el salmista decía que en su entorno él se sentía, por seguir los principios de Dios, como un extranjero, como un forastero. Y bien, pues aquí habla exactamente de ciertas personas, los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos, los príncipes que se sentaron y hablaron en contra de él, ¿no? Y bueno, pues una característica que tienen todos estos enemigos del salmista es que todos ellos estaban apartados de la palabra de Dios.
Esto de ser forasteros me llamó mucho la atención de lo que comentamos la vez pasada, y dijimos inclusive que si tú te sentías cómodo en este mundo, me refiero a cómodo a que no tengas aparentemente ningún problema, ningún rechazo, tienes que preguntarte qué tan alejado estás de la palabra, qué tanto mi vida está dando un testimonio o no está dando un testimonio. Ninguno de nosotros queremos ser agredido por los demás y aún ser menospreciado de los demás. Entonces, ¿qué tanto no querer ser menospreciado, ser agredido, está llevándote a no dar el testimonio que debes de dar, ¿no? Prefieres dejar de dar testimonio y no aguantarte las burlas o el menosprecio o las contradicciones que puedas tener acerca de ello, ¿no? Bueno, pues déjame decirte una mala noticia. Conforme va a pasar el tiempo y los tiempos vienen muy pesados, aquel que siga los principios de Dios cada vez se va a sentir más desarraigado de este mundo. Cada vez va a ser más notoria por la maldad y por las doctrinas de demonios que un cristiano que quiera seguir la palabra de Dios se sienta cada vez más como forastero de este mundo. De hecho, nos recomiendan la palabra sentirnos y estar conscientes de nuestro caminar como peregrinos y extranjeros. Podemos ver el día de hoy cómo los medios de comunicación, opiniones entre comillas autorizadas y algunas autoridades premian y alaban los que piensan, hablan y actúan con perversión. Los vemos en aquel que diga la mayor perversión, todo el mundo le aplaude y le dice, no, es que espérate, tienes que tener mente abierta. Tienes que tener la mente abierta. Si tú te escandalizas, eres un retrógrado, eres un anticuado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con las Olimpiadas? Está prohibido para cualquier atleta hacer una manifestación de su fe. Me llamó mucho la atención una chica de 13 años, de patineta, que se le ocurrió una forma muy creativa de glorificar a Dios. Se ve que ella cree en Dios, ella tiene fe en Jesús. Y entonces dio un mensaje, cuando la premiaron, le dieron una medalla, dio un mensaje con mensaje de señas, para que no la vetaran. No le vayan a quitar su medalla porque pues habló de Cristo, ¿no? Qué horror, ¿no? Entonces, ¿ves cómo está? Cada vez esa chica era extranjera y peregrina en ese mundo, ¿no? Me llama mucho la atención, se me hizo un testimonio muy, muy bonito. Bien, pues empezamos, dice, sin embargo, dice la palabra, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aquí empieza con una reprensión. ¿A quién le gusta la reprensión? Qué bueno que nadie me levantó la mano, porque yo dije, pues, ¿son masoquistas o qué? Pues a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta la reprensión. Sin embargo, esta reprensión, y tú puedes ver la reprensión como un acto de bondad y misericordia. Cuando una persona, un papá, un pastor, un jefe, dice, tengo que hablar con fulanito de tal, híjole, ¿cómo me echo este trompito a la uña? A ver, y entonces te pones a orar y a veces hasta te puedes apesadumbrar, ¿no? No es fácil a alguien reprender a otra persona, no sabes cómo va a reaccionar. Pero el hecho de tomarte la molestia de reprender, de señalar lo que está malo, es un acto, tómalo así. Aunque no nos guste la reprensión, es un acto de misericordia y de amor. Alguien que sabe que a lo mejor no va a ganar nada y a lo mejor va a ganarse un insulto, un desdén, toma la molestia y la valentía de decir, oye, noté esto en tu vida. Pues esta reprensión de Dios es un acto de misericordia. Imagínate que Dios no dijera nada, pero el día del juicio se van al infierno. Eso no sería misericordioso, sería justo, claro. Pero Dios muestra su misericordia
con estas personas, con todos aquellos que se desvían de su palabra, y dice, los reprendiste. Gracias a Dios por esa reprensión, porque además el desvío de sus mandamientos es tan sutil, tan sutil. Me llama mucho la atención. ¿Alguien de ustedes alguna ocasión leyó este libro? Es un libro cristiano clásico, muy clásico del siglo XVII, de Juan Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. ¿Alguien lo leyó? Y ¿se acuerdan cuando el protagonista de repente ve una encrucijada y se va por un camino mucho más sencillo? Aparentemente es una desviación. Bueno, no les voy a contar todo eso porque emplearía todo el estudio, pero me llama la atención porque una de las cosas que dice es que ese desvío fue muy sutil, fue hecho en un momento cómodo, en un momento de superficialidad. Y de esa misma manera nosotros tenemos esos desvíos. Un desvío, un camino, oye, este camino se ve un poquito difícil, hay que subir. ¿Por qué no seguimos uno con la pendiente abajo? Seguramente adelante se van a unir, o adelante me echo un brinco y me regreso, ¿no? Muchas veces inspirado por una superficialidad, por buscar tu comodidad, nos podemos desviar. Entonces, y esto nos lleva a tener muchos problemas. Ya perdí aquí la página. Pero de repente llega Dios y ¿cómo se llama? Y te reprende. Dice Proverbios 27 del 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Se me hace muy chistoso. Importunos, son impertinentes estos besos del que aborrece. Y eso me hace recordar a nuestro Señor Jesús y a Judas, ¿no? A ver, ¿qué prefieres? La reprensión de Jesús hacia Judas, que prácticamente le dice, si el que me vaya a traicionar, mejor le hubiera sido mejor no haber nacido. Le está enfrentando a lo que le va a suceder a Judas. ¿Qué prefieres, eso? ¿O el beso de Judas que le dice, salve maestro? En eso se refiere Ahora, es interesante cómo dice, ¿a quiénes reprendió? A los que se desvían de la palabra, pero ¿quiénes son ellos? Los soberbios y los malditos. Aquí no te está especificando dos grupos de personas, sino que te está especificando del mismo grupo de personas, primeramente una característica, la soberbia, y después una consecuencia, la maldición. Así que así ve el Señor a los que se desvían de su palabra, por más sutil que sea la desviación. Primeramente es la característica, y eso es una tremenda verdad, porque así como la desviación es muy sutil, el orgullo en nuestra vida es muy sutil. A veces, imagínate, el orgullo es capaz de disfrazarse de humildad, ¿no? Empiezas a dejar de pensar que la palabra de Dios y depender de Dios es importante. Y empiezas poco a poco a apoyarte más en tus razonamientos. Y poco a poco tu orgullo te hace pensar que esos razonamientos son mejores que los principios de la palabra de Dios. Pero qué terrible mentira. Llegas a la palabra y dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, pues, si tú piensas que tus pensamientos son más altos que los pensamientos de Dios, eso mismo pensó Satanás. Ahora, la segunda palabra, malditos. Y vemos que esta ha sido una consecuencia de haberse desviado, la maldición. Cuando tú caminas en desobediencia a sus preceptos, tu vida va en constante maldición. El orgullo te hizo pensar que tu vida estaría muy bien caminando en tus propios caminos, pero la realidad será muy distinta. La Biblia dice que le espera sufrimiento, espinos y cardos a aquellos que se desvían de la palabra de Dios. Pero tristemente que cuando tú te desvías, y gran parte de los que se desvían,
aunque muchas veces experimentan y son conscientes de que experimentan que las cosas no van muy bien, muchas veces no se dan cuenta de la gravedad de la maldición que experimentan. ¿Por qué? Porque el pecado te ciega y te insensibiliza. El orgullo te ciega. Así que gracias a Dios por estas reprensiones. Yo creo que con esto nos ha quedado muy claro cómo la reprensión, aunque dice Proverbios, la reprensión es molesta a aquel que se desvía del camino, ¿no? Y con esto nos damos cuenta que más bien la reprensión, gracias a Dios, si alguien de repente te hace ver algo en tu vida, sí, yo creo que la reacción, a lo mejor reacción natural es que te enojes, pero es importante que tú puedas ver que es un acto de misericordia. Hermanos, dice Santiago 5 del 19 al 20, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver, el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es así culmina la carta de Santiago. A mí se me ha hecho siempre la carta de Santiago un poquito severa, como hay muchas cosas que dices, muchas cosas dices, qué duro lo está diciendo. Pero cuando terminas con esta exhortación dices, la verdad, qué amor de Dios a través de Santiago de hablarnos de la manera que nos está hablando, ¿no? Bien, la gente, el salmista reconoce que ha sufrido humillación por parte del mundo y ha sufrido un menosprecio por parte de la gente del mundo por seguir sus principios. Ciertamente, si tú eres siervo de Dios, debes de estar dispuesto a recibir esa humillación cuando sigues los principios de Dios y además cuando te identificas con Él. El mundo, y especialmente sus príncipes, tratarán de avergonzarte y avergonzar a todo aquel que se identifique con Cristo. Y sin duda alguna, esto traerá en un principio aflicción. Desde luego, a ninguno de nosotros nos gusta que nos avergüencen. Sin embargo, esto nos debe de llevar a poner nuestros ojos en la eternidad, en las cosas. O sea, porque si bien por un poco de tiempo tú vas a poder ser, porque tú vas a ser atribulado. Y si eres molestado a causa de tu fe, la gente te está identificando con Cristo, porque Cristo sufrió ese menosprecio, ese oprobio. Y si tú lo sufres, Jesús te dice, más que causa de tristeza debe de ser causa de gozo, porque la gente está viendo a Jesús en tu vida, te está identificando con Él. Este versículo que todo el mundo conoce muy bien, Hebreos 12 del 2 al 3, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono celestial, a la diestra del trono. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sin duda alguna, esto que dice el salmista de aparta de mí el oprobio y aparta de mí el menosprecio, seguramente es algo que en un tiempo corto Dios le iba a contestar. ¿Y por qué te digo en un tiempo corto? Porque el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra es un tiempo verdaderamente corto. Y no importa lo joven que pueda ser, la vida se pasa muy rápido. Sin embargo, ¿qué nos espera si sufrimos el oprobio y el menosprecio de Cristo? Nos espera una eternidad recibiendo la gloria de Cristo, aunque no la merezcamos, pero a la gloria al lado de Él. Qué triste es cuando vemos la otra cara de la moneda. Cuando la gente no quiere avergonzarse por Cristo y entonces al desviarse de sus mandamientos recibe los aplausos y los elogios de este mundo. Sin embargo, esto va a ser por un corto, muy corto tiempo comparado a toda una eternidad de vergüenza que va a tener
por haber rechazado a su Salvador. Terminamos con 2 versículos contundentes. Príncipes, también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Sin duda alguna, una gran prueba es que la gente te pueda rechazar por sus principios. Sin embargo, una prueba dura puede ser que un príncipe te pueda no solamente rechazar, sino juzgar y condenar por tus creencias, porque tú sigues al Señor. Sin duda alguna, esta es una gran prueba, y una prueba que tuvo este salmista. Ahora, sin embargo, también Jesús anticipó de esto a sus discípulos. Jesús les dijo en Lucas 21, del 12 al 13, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonios. Imagínate Pedro, un pescador, llevado delante del concilio. Gente que muy docta en la ley y en las tradiciones de los ancianos iba a cuestionar a este hombre que venía del vulgo. Sin embargo, tú puedes ver la forma como Pedro y Juan les contestaron a este concilio, los dejaron callados, los dejaron tambaleando, y eso era obra del Espíritu Santo. Posteriormente a esta descripción que hace nuestro Señor Jesús, en esta parte dice, pero cuando pase esto no piensen en lo que van a decir. Pongan en sus corazones no pensar hasta la hora, porque en la hora se les va a dar lo que van a decir. O sea, en pocas palabras, no pienses, no vale la pena ponerte nervioso. Dios en el momento te va a dar las palabras. Ahora, quizás nunca seas enfrentado por príncipes. Quizás nunca seas enfrentado por una gran corte mundana, pero a lo mejor muchas veces hay personas que tienen cierta autoridad y cierta influencia a ti y que admiras, que puedes admirar, que pueden estarte cuestionando y juzgando con esto. O que tú tengas temor o algo más sutil, que tú tengas temor de hablar del Evangelio porque dices, es que esta persona me va a hacer trizas. No temas. Mayor es el que está contigo que el que está con el mundo. Y la palabra siempre estará muy por encima del mejor de los argumentos. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que estaba haciendo este salmista cuando estaba siendo juzgado por todas estas grandes personalidades? Mas yo meditaba en tus estatutos. Y yo me puedo imaginar que mientras todo el mundo vociferaba en contra de él, este hombre pudo encontrar ese refugio secreto al que estaba habituado a ir. El refugio de estar con él meditando en su palabra. Para ello necesitas ir constantemente a este refugio. No tienes que esperarte, y no podemos esperarnos hasta el momento de la prueba, porque en el momento de la prueba no vas a poder estar en ese refugio si nunca vas a él. Por eso es importante en tiempos de paz prepararte. Y aquí hay un gran ejemplo. Con esto vamos a terminar. Vamos a hablar del rey Ezequías. Segunda de Crónicas 32, del 2 al 8. Después de estas cosas, ustedes conocen el rey Ezequías, ¿verdad? Creo que todos aquí conocen al rey Ezequías y han escuchado de él. Es uno de los pocos reyes piadosos que tuvo el reino de Judá, y de hecho, después de Josías, considero que fue el rey más piadoso que tuvo, y desde luego de David, ¿no? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó en contra de las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib
y la intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Pues más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y esta es una historia muy hermosa, porque te habla de un hombre de fe, pero la fe lo llevó también a hacer con diligencia lo que tenía que hacer. El rey de Sennacherib venía hacia él, todavía él no experimentaba los rigores de un sitio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se preparó. ¿Esto dañó su fe? ¿Confió en sus fuerzas? No, porque tú lo puedes ver, esa declaración al final de que con nosotros está nuestro Señor Todopoderoso que pelea nuestras batallas. Pero él se preparó, canalizó las aguas para que ellos no tuvieran aguas, el enemigo no tuviera las aguas y ellos sí tuvieron aguas. Entonces hizo una serie de estrategias que además Dios prosperó. Y de esa manera él se preparó. Claro, Dios tenía que no las iba a utilizar. Posteriormente todos sabemos qué fue lo que pasó con Sennacherib y Ezequías. Sin embargo, es importante la lección que nos deja. Espiritualmente tenemos que prepararnos para los tiempos difíciles. Y van a venir tiempos difíciles. Cada vez van a venir cosas más fuertes. Y van a ser cosas que nos van a exigir definirnos más a favor de nuestro Señor. Van a definir y van a llevarnos a poder entrar a ese refugio, a pesar de las acusaciones que podamos recibir. Y bien, pues, tenemos que hacer esto y es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí terminamos esta tercera parte, vamos, la tercera parte de 22. Así que todavía nos falta un poquito. Esta parte que vamos a ver hoy, podríamos, del libro de Gálatas, no hay otro evangelio. Antes me gustaría explicarles lo que es el discernimiento espiritual. Es la capacidad de separar la verdad divina del error y las verdades a medias. Fíjense qué interesante. O sea, Dios es luz, en Él no hay tinieblas, su palabra es verdad. Sin embargo, nosotros vivimos en este mundo, tenemos conceptos propios que a veces nos es muy difícil desarraigar de nosotros mismos. Entonces, conforme nosotros vamos profundizando en la palabra de Dios, el discernimiento florece y esto se da como resultado de un estudio de la palabra. Como yo siempre les he dicho, no es nada más venir al estudio, recibir lo que se da, sino que cada uno en forma personal tiene que buscar a Dios a través de la palabra, para que a través de la palabra Dios le hable, y esto va a hacer que Dios sea una realidad en su vida. Es como la alimentación. Uno no se alimenta una vez cada 7 días, sino dependiendo de cada uno, 2 o 3 veces al día. Algunos más, claro. Pero lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que estarnos alimentados de la palabra y tener esa relación directa y personal con Dios. Digo, gracias a Dios yo lo aprendí desde que me convertí, porque como saben ustedes, yo me convertí leyendo la Biblia, pero yo vi a Dios a través de su palabra, y Dios no es diferente para cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos a ver a Dios a través de su palabra, todo nos va a enriquecer. Aún situaciones de gente incrédula que vive, vamos a aprender de todo. La Biblia nos da todos los principios para ello. Pero entonces que quede claro que es la capacidad
extraer de la verdad divina, y eso va a poner en evidencia el error, sobre todo el error de nuestras vidas. Entonces hoy vamos a empezar a ver la sección de versículos de Gálatas del 6 al 10 del capítulo 1. No vamos a acabar hoy, pero vamos a leer ahorita todo este concepto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, nosotros hoy más que nunca estamos viendo ese ataque, podríamos decir, monumental contra el verdadero evangelio. De los que predican el evangelio, pocos son los que predican la verdad conforme la palabra de Dios lo revela. Y una de las características de la mentira es que habla de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar. Esa es una trampa en la que nosotros no debemos caer, porque todo falso evangelio, toda desviación viene como resultado de que el líder que expone o la filosofía que expone habla de lo que es dulce y agradable a los oídos. Fue muy interesante esta explicación que Alex dio hoy respecto de la exhortación, ¿sí? ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? También decía Pablo. Porque cuando nosotros nos desviamos, sí, es verdad, no siempre es agradable, siempre cuando nos desviamos ya está nuestro orgullo levantado, por eso nos desviamos, ya queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, por eso nos desviamos, y cuando somos confrontados con la verdad no siempre nos gusta. Entonces, ahora que estamos viviendo estos últimos tiempos, nosotros vemos, por ejemplo, en YouTube, yo podría decir cientos de predicaciones. ¿Cuál va a ser la buena? A veces tú puedes decir, este líder es bueno, este otro es bueno, y sí, claro que hay buenos maestros, por supuesto, y yo he aprendido de muchos de ellos, y yo creo que todos, pero ¿cómo discernir si tú no tienes clara lo que es la voluntad de Dios en la palabra? Si no estás leyendo la Biblia, si no estás meditando, si no te has vuelto obediente a la palabra, no vas a discernir correctamente. Por eso es que en los últimos tiempos, cuando la palabra de Dios menciona que cuando se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de maldición, va a hablar de una manera tan sutil que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, engañará, si fuere posible. ¿Quiénes son? Los falsos creyentes, por supuesto, en primer lugar. Todos los que hicieron una profesión de fe que realmente no se arrepintieron y no creyeron, esos son los primeros que van a caer ahí en el engaño del diablo, y obviamente el mundo. Y ahora, esta de las Olimpiadas pues, es un ejemplo. De acuerdo que decía Alex, que está prohibido expresar cualquier situación de religión. Pues sí, ese es el principio de lo que estamos viendo. De hecho, la cuna del poder del anticristo se va a dar en lo que es la Europa que hoy nosotros vemos. De ahí viene ese poder. Entonces, Francia pues, nos dio un ejemplo ahora, burlas al Señor y cosas de ese tipo. Pero lo importante para nosotros es que, y aquí el ejemplo es de los Gálatas. Recuerden, como habíamos dicho la vez pasada, es la única carta donde Pablo no hace una salutación amorosa como siempre lo hace, porque estaba totalmente consternado por cómo ellos, habiendo recibido la verdad tan fácil, se habían desviado del camino. Entonces, hicieron a un lado la verdad por oír cosas que les convenían, cosas que su naturaleza humana quería, ¿no? Por ejemplo, los halagos, la vanagloria,
Todas esas son características que todos los seres humanos tenemos naturalmente y a algunos puede gustarles, pero la palabra de Dios nos enseña que esto no es correcto. Entonces, cuando vienen los falsos maestros a Galacia, además de querer esclavizar otra vez a los gálatas a la ley, sabiendo Satanás, y quien fue prácticamente el creador de estas falsedades, que nadie puede cumplir la ley, si lograban los falsos maestros meter a los gálatas a la ley, entonces anulaba automáticamente la gracia. Recordemos nosotros que la ley es la ley de las obras, es el esfuerzo humano por cumplir la voluntad de Dios. Tú dirás, bueno, Dios la puso, sí, Dios la puso como un ayo, como una nana, para llevarnos a Cristo, ¿sí? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, cuando una persona se concentra en la ley, el fracaso es 100% seguro. Y así fue como fueron confundidos los gálatas. En 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, hablando de los falsos ministros, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende, para nada. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es sorprendente que los que los sirven también se disfracen como siervos de justicia. Y al final recibirán el castigo de sus propias acciones que merecen. Esta es en la versión NTV. Entonces, vean ustedes, se disfrazan como ministros de justicia, tienen cara de piedad, pueden tener un lenguaje, pueden estar aparentemente a tu favor, pero su corazón nunca va a estar con ustedes. Solo el corazón de Cristo está y de un siervo fiel para el bien de los demás. Entonces, esto nos debe a nosotros dar mucha luz respecto a nuestra relación con los demás, porque a veces nosotros podemos percibir que alguien no está en el camino. Bueno, nuestro deber siempre es las advertencias, punto que también se tocó ahí en el proverbio, es las advertencias a que las personas no se desvíen. Desgraciadamente no siempre se reconocen, pero la verdad sí son necesarias, y sobre todo cuando nosotros decidimos ser fieles a Cristo. ¿Por qué? Porque la pureza del Evangelio en una iglesia es algo muy importante, porque produce todos los frutos de lo que Dios promete que se va a dar. Cuando empieza a haber hipocresía, cuando empieza a haber falsedades, cuando empieza a haber inconformidades y no se arreglan, porque recuerden ustedes, aquí hay libertad de que las personas expresen cualquier duda a cualquier cosa, y se les debe dar la respuesta siempre correcta de parte de nosotros, los que Dios nos ha puesto para compartir el mensaje. No se queden con ninguna duda, no guarden nada en su corazón, porque esto estorba las relaciones entre nosotros y siempre es producto de Dios. No tengan temor. Recuerden que hay muchos falsos líderes o líderes orgullosos que difícilmente puedes hablarles o pedirles un consejo respecto a, o pedirles cuentas de algo y se ofenden o amenazan. A mí me tocó vivir parte de eso. Entonces, eso no es correcto en el Evangelio. Aquí debemos de vivir en la libertad de Cristo para que se manifieste Dios en plenitud. Si no, la iglesia no va a poder crecer correctamente. Recuerden, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad. Cualquier persona que no arregle algo, o lo guarde o lo use para hablar en contra de alguien, eso enturbia la relación entre todos. Entonces la transparencia es algo muy importante de todos nosotros, y esto es lo que le va a dar libertad al Espíritu. Recuerden, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces nosotros tenemos que vivir precisamente en la libertad de la predicación del Evangelio, y nada lo va a hacer más, nada lo va a exponer más o lo va a propiciar más que vivir en la verdad. ¿Y cómo debemos nosotros de vivir siempre? Con un espíritu receptivo, con un espíritu de mansedumbre. Tenemos que venir realmente a aprender, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la emoción de hacerlo. A veces
podemos venir así como un estado de letargia, y eso a veces es manifiesto. O sea, las personas que nos paramos aquí sentimos muchas cosas de lo que pasa en la congregación. Inclusive puede haber luchas internas entre una verdad que se quiere cumplir o no entre una persona que está en la congregación, y todo eso repercute aunque ustedes no lo crean. Pero lo más hermoso es cuando hay libertad del Espíritu, cuando hay libertad de predicar, porque entonces el Espíritu Santo toma el control y es cuando más podemos aprender. Entonces, por eso Pablo, de alguna manera, estaba anonadado, ¿sí? Porque empezaron a corromper el Evangelio, como decía hace un momento, tratando de decir, para que tú puedas ser salvo, primero tienes que ser judío, tienes que cumplir la ley, tienes que guardar no nada más los mandamientos de Dios, que son los 10, sino los 613, y además muchos de ellos adicionales que los mismos judíos habían añadido y vivían por ello. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un fundamento falso? Hay una desviación de la verdad. Por eso la Escritura no deja de decirnos que la roca es Cristo. Cristo es el fundamento, es el pilar de la columna que levanta una edificación. ¿Y cuál edificación estamos nosotros viendo? La iglesia. Recuerden que un día la iglesia se va a presentar como una virgen santa y pura a quien Cristo va a desposar. ¿Cómo puede uno pensar que si Cristo dio todo por nosotros, pudiera presentarse una iglesia contaminada, llena de dudas? Y algo muy importante de lo que yo les comentaba al principio del matrimonio, ese es otro punto importante, la confianza. ¿Por qué? Porque la desconfianza destruye todo. Recuerden que nosotros manifestamos lo que realmente creemos, no lo que decimos. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros, aunque podamos o pretendamos ser muy espirituales o mostrarnos muy espirituales ante muchos, va a salir en actitudes, en palabras, etcétera, lo que realmente creemos. Nunca se les olvide, de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso es que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por nuestros caminos. Si tú le has rendido tu corazón a Cristo, no vas a tener ningún problema de caminar correctamente, instruido por el único alimento que te puede hacer crecer, como decíamos, la palabra de Dios. Entonces el falso evangelio está lleno de halagadores, levanta el orgullo, levanta la justicia propia, favorece o aprueba las lujurias mundanas, y todas estas son invenciones de Satanás para desviarnos del camino. Por eso es que Dios ama la pureza de labios. Pero ¿cómo puede ser alguien tener esa pureza de labios cuando la palabra de Dios satura su mente y su corazón? Como el fin del proverbio, mas yo en tus juicios meditaba. El mundo puede derrumbarse, pero si tu mente está en las cosas de Dios, la misma palabra siempre te va a guiar a lo correcto, la misma palabra siempre va a poner en evidencia la verdad, porque la luz pone en evidencia, o mejor dicho, disipa la oscuridad. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros tenemos que declarar también, o sea, en un sentido, manifestar con nuestra vida la vida que Cristo quiere. Recuerden, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser transparentes en nuestra vida. Si estamos bien con Dios, automáticamente nuestra forma de ser va a manifestar a Cristo. Muchas veces ni siquiera vamos a tener que decirlo, porque va a ser evidente que somos personas diferentes. Y eso es algo muy importante, porque las personas pueden demandar, decir, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no te aflige? Y ahí es donde vienen las grandes oportunidades de hablar de Cristo y de cumplir precisamente el ministerio para el cual dejó Dios a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio
a toda criatura. Por lo que entonces nosotros tenemos que aprender a ser celosos de las buenas obras, a amar la justicia. Y entonces vamos a poder también desenmascarar o poner en evidencia las falsas obras. ¿Ven ustedes? Recuerden un pasaje que hablaba de Jesús: el celo por tu casa me consume. Así debemos ser nosotros respecto a la palabra de Dios. Ser celosos de lo que dice y de lo que enseña. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios no hay engaño. Qué hermoso poder confiar en Dios cuando este mundo lleno de mentira y de falsedad va abundando más y más en todas las personas, pero saber en quién confiar. Saber que hay alguien que no te va a dar la vuelta, sobre todo si ya pusiste tu fe y tu esperanza en Él, y si ya eres su hijo, y que además te va a reprender o te va a ubicar en cuanto a los falsos conceptos que tú tengas. Eso da seguridad. Recuerden, el amor nos da seguridad. La falta de confianza en el amor de Dios es el principio de que tomes tu vida en tus manos, por tanto, es el principio del pecado. Entonces Pablo les dice: estoy sorprendido de que tan pronto, ¿sí? De que tan pronto. Esta es una palabra que viene del griego que significa con tal rapidez. O sea, cualquier cosita de engaño, cualquier mínima cosa los desvió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les pasó a los gálatas? Si nunca habían oído del Evangelio, se les presenta la verdad, se convierten y de repente llega la mentira y prácticamente se desvían por los falsos maestros, por los herejes. O sea, ¿dónde estaba el fundamento? ¿Sí? La palabra de que tan pronto, o sea, hayáis alejado, en el griego alejado es como desertado. ¿Qué significa una persona que deserta algo? Renuncia a lo que está viviendo, renuncia a un trabajo, renuncia a un plan, renuncia a un proyecto, renuncia a su fe. Desertar de la fe, renunciar a la fe por la mentira. ¿Y qué característica habló principalmente Jesús de mentira, de Satanás en Juan 8:44? Él ha sido mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Es experto en mentir, pero además su sutileza le hace, su forma de estructurar las cosas, hace que su mentira parezca la verdad y que la verdad es una mentira. ¿Por qué creen que Satanás, una de las primeras cosas que quiere hacer con el pueblo cristiano, es que pierda la confianza en el amor de Dios? A veces vienen las pruebas y tú dices: ¿Dios me amas? Verdaderamente no. Y nuestra misma mente, que quiere la independencia de Dios, recuerden, la carne, la naturaleza humana, que Dios nos la dejó para que esa fuera gobernada totalmente por la palabra de Dios y fuéramos semejantes a Cristo. Porque recuerden ustedes, es un paréntesis muy importante, recuerden ustedes que Cristo nació de María la Virgen, quien fue engendrada por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué pasó? Porque el pecado se transmite por Adán. Entonces, al nacer Cristo de una virgen engendrada, tocada por el Espíritu Santo, no tenía esta naturaleza. Pero aún Cristo tuvo que someter su naturaleza. De ahí la tentación del desierto, la tentación en Getsemaní: Padre, si puede, pase de mí esta copa. Pero Cristo vivió en la palabra siempre, y a nosotros ya Dios nos dio una nueva naturaleza si ya nos convertimos. Ya tenemos una nueva naturaleza. Recuerden, el viejo hombre fue crucificado, Romanos 6:4. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17. Si somos salvos, nuevas criaturas. Tenemos ya la naturaleza de Dios y además, la naturaleza de Cristo, y además tenemos el Espíritu Santo, que es la fuerza que nos da poder.
Por tanto, la influencia del Espíritu Santo que se da por creer y obedecer la palabra va siendo cada vez mayor y hay menos probabilidades de que seamos víctimas de la mentira del diablo. Pero ¿qué pasa si nosotros somos superficiales en nuestra manera de vivir? Si nosotros no ahondamos en la palabra, si no profundizamos, si no obedecemos, si no la vivimos, en un sentido es como si nos pusiéramos con un barco a la deriva. Como dice Santiago, ¿no? Hablando de la lengua, dice, es que un pequeño barco es movido por un pequeño timoncito, ¿no? Y si tus fundamentos no son reales, tú vas a ser como un barco a la deriva. ¿Y qué dice la palabra del mar en tempestad? Los impíos son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto, arrastrado de acá por allá por los vientos y las olas. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Eso es lo que pasa en una persona que no se deja transformar por Dios. Por eso es que siempre tenemos que examinar nuestra vida, si estamos en la fe. Tenemos que estarnos probando. Ahora, ¿de qué manera te vas a probar? Solo a través de la palabra. Porque si usas tu criterio, te vas a justificar. Yo soy el bueno, todos los demás son los malos. Yo soy la víctima, todos son opresores. O sea, tú vas a ser siempre el héroe de la escena. Pero la palabra no te dice héroe. Ella te dice, no eres bueno, eres rebelde contra Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si tú no vives en la palabra, es locura para ti. ¿Cuándo es cuando la palabra empieza a tomar sentido? Cuando Dios te llama, cuando Dios te toca, cuando Dios te abre la mente para que puedas ver la palabra. Entonces, si no, cualquier mentira, cualquier sutileza del día, lo que ya vimos que es muy sutil, va a hacer que tú desiertes de tu fe y de la forma de pensar, ¿sí? Entonces, también quiere decir que los Gálatas abandonaron la fe por voluntad propia. Es que siempre interviene la voluntad. Me dice, ay no, es que no sabía y me confundí. Claro que sabías. ¿Acaso no Dios grabó su ley en nuestra conciencia? Todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Por eso es que el día en que Dios juzgue, va a usar tu conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en vuestros corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tu conciencia. Por eso es que nadie se puede acercar a Dios si no tiene una limpia conciencia. Y para tener una limpia conciencia tienes que arreglar cada día con Dios tu vida, porque tienes una tendencia natural a pecar. Por eso me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Creí por fe y sigo creyendo, o sea, tengo que vivir por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. O sea, la justicia es por fe. ¿Qué pasa si en un momentito dejas de tener fe? Yo creo que ante las pruebas todos nos tambaleamos, claro que sí. Sí nos tambaleamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? A final de cuentas, siempre tienes que volver a Cristo, recapacitando quién es Dios, viendo su naturaleza, que Él no cambia, que Él te ama, que Él en Cristo ya te ve siempre perfecto. Qué hermoso, ¿no? Eres tan imperfecto y Dios te ve como a su Hijo amado. ¿Por qué no apropias más bien esto? En lugar de estar dudando de Dios. Entonces, los Gálatas voluntariamente abandonaron la fe. Fíjense, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, la gracia, todos sabemos que es favor inmerecido, ¿sí? Entonces, es como rechazar el favor de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, si Cristo os llamó, que es la otra parte de este pasaje, ¿no? Tan pronto os habéis alejado del que os llamó, que podría traducirse, según el griego, una vez para siempre. O sea, cuando Dios nos llama, es para cambiar nuestra vida. ¿Qué pasa si lo rechazamos? Y lo rechazamos.
nos vamos endureciendo el corazón. Y llega el tiempo que ya no puedes creer. Por eso dice, de la gracia habéis caído. Y si dudas de esto, ponte a leer el capítulo 6 de Hebreos, desde el versículo 1 al 4, que claramente te dice que quien rechaza la fe prácticamente ya es como un reo de juicio eterno. Y es algo tan espantoso. Fíjense. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y el 4 es el importante, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gozaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, del 4 al 6, es la parte importante. O sea, rechazar la gracia no es un juego. Es rechazar al que dio todo por ti. Te dio la vida y para que no fueras al infierno dio todo por ti. Por eso en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Peor que violar la ley es rechazar a Cristo. Imagínense ustedes en la encrucijada que estaban poniéndose los Gálatas. Por eso Pablo tiene que exhortarlos con tal dureza. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Quien recibe la gracia y se aferra en ella, para Dios es algo especial, tan especial que lo hace su Hijo, tan especial que lo ve como Cristo, tan especial que nunca lo abandonará. Por eso es que en las pruebas nosotros siempre tenemos que afirmar nuestra fe en Dios primero que nada. Si no, no habría lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los santos, ¿sí? Entonces, en 2 de Timoteo 1:8-9 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, por eso es que cuando rechazas a Dios, Dios da libertad para la tribulación, para la espada, pero cuando te afirmas en Dios, Dios da libertad para que la palabra transforme tu pensamiento, para afirmarte en la confianza, para creer en Dios. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y a veces dudamos porque creemos que Dios es como nosotros y no es como nosotros. Una vez que Dios te declara como su hijo y declara su fidelidad, ya jamás cambia. ¿Te puede disciplinar? Sí. ¿Van a venir pruebas? Sí. Pero todo esto es para hacerte como su hijo. Por eso es que siempre tenemos que mirarlo a Él. 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese debe ser el verdadero anhelo de un creyente. Apartados. De hecho, recuerden, santo apartado para Dios. Y Dios nos selló, nos santificó y nos apartó para Él. Por eso nos llama a sus hijos. Pero los Gálatas todo esto lo aprendieron. Todo esto lo vivieron. Y entonces Pablo le dice, de la gracia habéis caído.
los que niegan. El acto gratuito y soberano de la misericordia de Dios se realiza al conceder la salvación cuando creemos por los méritos de Jesucristo, no de nosotros. Pero ya habían caído en los méritos de la ley, estaban rechazando la gracia, por tanto, estaban rechazando a Cristo. A veces nos es difícil pensar que un pequeño pecadito, tolerarlo, cosas así, no es tan importante. Pero les digo una cosa, cualquier tipo de pecado del cual tú estés consciente que existe y lo apruebes, es rechazar la gracia de Dios. Es así de grave. Y si así lo tomamos, nos vamos a refrenar más hacia el pecado. ¿Por qué? Porque no hay mérito humano que lleve a una persona a alcanzar la salvación, pero el mérito de Cristo, que nunca pecó, que renunció a ser Dios, como dice el capítulo 2 de Filipenses, se hizo hombre que voluntariamente dice, nadie me quita la vida, yo de mi voluntad la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso resucitó. Pero ese amor tan grande, por eso es que una vez que tú crees en Cristo, eres, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ya no tienes que volver atrás. ¿Te vas a volver a Egipto? Recuerden que Egipto representa el mundo de esclavitud, representa el mundo de la vida sin Dios. Y Dios, cuando redime a Israel, lo pasa por el Mar Rojo, les dice, lo primero que les dice es, nunca vuelvas a Egipto. Después de que cruzaron el Mar Rojo para llegar al monte Sinaí, donde Dios se manifestó, recuerden los truenos, la voz de Dios, que dijeron, hoy que no nos hable Dios, háblanos tú porque sentimos que morimos. Pasaron 40 días. ¿Se acuerdan lo que era el número 40? Periodo de transición. Dios los preparó para enfrentarse a Dios, pero muchos de los israelitas no quisieron cambiar, siguieron necios en su corazón. ¿Y cuál fue la característica de lo que pasó ahí? No soportaron escuchar la palabra de Dios. Entonces van como Moisés, no, que te habla a ti y tú dinos, porque sentimos que morimos. Claro, imagínense ante la presencia de Dios lo que significó aquel. Pero un evangelio diferente te consiente, levanta tu orgullo, etcétera, ¿no? Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es fácil caer en la trampa de la mentira, ¿no? Agradable a la vista de los ojos, el fruto apetitoso para comer. Así le pasó con la tentación a Eva en el huerto del Edén. Y así se presenta el pecado. Pero después, ¿qué daño te hace? Entonces, los judaizantes pervirtieron el evangelio y los gálatas, ingenuos, por no afianzarse en la palabra de Dios, se dejaron llevar. Añadieron los judaizantes requisitos, ceremonias, parámetros del Antiguo Testamento que no podían cumplir. Entonces Gálatas, en 3 pasajes, lo repito, aunque después los vamos a ver, que son Gálatas 3:3, 4:9 y 5:7, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, Pablo los enfrenta duro. Y al último les dice, bueno, no aquí, sino otra carta, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Pero ¿cómo vas a discernir
si no vives en la verdad? ¿Cómo no vas a discernir si no está llevando, si no la palabra de Dios está actuando en ti y en tu corazón? ¿Cómo lo vas a discernir? No vas a poder. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por poder estar estudiando en forma profunda esta epístola de los Gálatas. Seguramente, Padre, muchas cosas tienes que revelarnos a cada uno en lo particular, para que podamos corregir nuestras vidas y podamos poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti únicamente. Permite, Padre, que la palabra de Cristo cada día abunde más y más en nosotros. Y, Señor, danos ese espíritu humilde y sencillo para dejarnos gobernar por ti, por tu Santo Espíritu. Sabemos, Padre, que somos rebeldes por naturaleza, que somos necios, pero también sabemos que el poder de tu Espíritu es el que nos puede dar la fuerza para vencer el pecado y todo tipo de rebeldía. Y sabemos, Padre, y creemos que si realmente ya hemos puesto nuestra esperanza en ti, tú cumplirás en nosotros la buena obra que empezaste y la cumplirás el día que estemos en tu presencia. Te damos gracias, Padre, por nuestra iglesia. Haz que esta iglesia sea transparente, libre de la maldad, libre del pecado. Produce ese amor sincero entre unos y otros, Señor. Líbranos de todo mal, de todo resentimiento, de todo mal pensamiento, de toda amargura en nuestro corazón, de todo tipo de envidia. Sabiendo, Padre, que tú a cada uno de nosotros nos das lo que necesitamos para darnos el tesoro más grande, que es el tesoro de la fe, ya que nada tiene más valor que esto, ni las mayores riquezas de este mundo. Por tanto, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por nuestra iglesia. Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.